Muchísima gente pierde dinero comprando relojes que en realidad nunca quiso. Y lo peor es que normalmente no te das cuenta hasta meses después. Cuando compras un reloj de lujo, piensas en lo bueno, cómo se va a sentir en la muñeca, las ganas de recibirlo, la emoción de estrenarlo, pero casi nadie piensa en los errores que hacen que luego llegue el arrepentimiento. Y sinceramente, después de ver durante mucho tiempo cómo tanta gente compra relojes desde la emoción, el hype o la ansiedad del momento, creo que hay 5 errores que deberías evitar. Y obviamente, esta es solo mi opinión personal, pero sinceramente creo que muchos de estos errores hacen que la gente termine gastando más dinero y disfrutando mucho menos los relojes. Creo que uno de los errores más comunes en relojería es comprar una alternativa del reloj que realmente quieres. Y sinceramente, muchísima gente termina perdiendo dinero así. Por ejemplo, imagina que te encanta un Rolex. Llevas meses pensando en él, viendo vídeos, fotos, pero todavía no llegas. Entonces haces lo que hace mucha gente. Compras algo parecido para quitarte el antojo. Y durante unas semanas funciona. Estás contento, lo disfrutas, pero en el fondo sigues pensando en el otro reloj. Porque el problema es que muchas veces no compras esa alternativa porque realmente te apasiona. La compras porque quieres sentir algo ya. Y creo que casi todos los aficionados han pasado por eso alguna vez. El problema es que al final mucha gente termina comprando el reloj que quería desde el principio igualmente y acaba gastando el doble. Por eso, sinceramente, creo que si un reloj realmente te obsesiona, muchas veces lo mejor que puedes hacer es esperar un poco más. Porque en relojería la paciencia normalmente sale mucho más barata que la ansiedad. Otro error muy común es comprar impulsivamente. Y sinceramente, creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Hay gente que descubre un reloj un viernes, lo compra el sábado y el lunes ya está obsesionada con otro. Pero muchas veces eso no significa que realmente le guste el reloj. Solo significa que estás emocionado en ese momento. Y creo que hay una diferencia enorme entre obsesionarse con un reloj durante 2 días y seguir pensando en él durante meses. Porque cuando un reloj realmente te encanta, normalmente la sensación no desaparece rápido. Y aquí es donde creo que mucha gente se equivoca. Compran antes de entender realmente lo que están comprando. No investigan el modelo, no comparan referencias, ni siquiera saben si ese reloj realmente encaja con ellos. Y cuanto más entiendes un reloj, más claro tienes si realmente es para ti o simplemente te dejaste llevar por la emoción del momento. Por eso creo que si descubres un reloj hoy y ya quieres comprarlo mañana, probablemente deberías esperar un poco más. Porque en relojería la emoción compra rápido, pero el criterio compra bien. Otro error que veo muchísimo es comprar relojes solo por hype. Y sinceramente, creo que hoy pasa más que nunca. Ves un reloj explotando en redes, todo el mundo hablando de él, listas de espera, precios subiendo y poco a poco empiezas a pensar que tú también lo quieres. Pero muchas veces el problema es que no sabes si realmente te gusta el reloj o simplemente te gusta todo lo que representa. Y creo que ahí está el peligro del hype. Muchas veces acabas confundiendo admiración con gusto personal. Porque una cosa es apreciar un reloj y otra muy distinta es que encaje contigo. Y sinceramente, la mayoría de gente ni siquiera se fija tanto en tu reloj. Y las pocas personas que realmente se fijan suelen ser otros aficionados. Por eso creo que los relojes más interesantes no siempre son los más populares. Muchas veces son simplemente los que más conectan contigo y con tu estilo. Porque las tendencias pasan rápido, pero el criterio personal normalmente dura mucho más. Otro error bastante común es comprar un reloj solo porque es un icono.
Y creo que esto le pasa muchísimo a la gente que empieza en relojería. Ven constantemente los mismos modelos, Submariner, Speedmaster, Royal Oak, y poco a poco empiezan a pensar que esos son los relojes que hay que tener. Pero el problema es que muchas veces dejan de hacerse una pregunta mucho más importante. ¿Realmente me gusta este reloj? Porque un reloj popular no siempre significa que sea el reloj correcto para ti. Y sinceramente, creo que mucha gente intenta comprar pertenencia antes que gusto personal. Es como pensar que ciertos relojes automáticamente te hicieran formar parte del mundo de la relojería. Pero la realidad es que no existe un reloj que automáticamente te convierta en coleccionista. Y creo que es ahí donde mucha gente se equivoca. Porque al final la relojería debería ser una forma de expresión personal, no un examen para entrar en algún club. Y sinceramente, el mejor reloj no siempre es el más reconocido. Muchas veces es simplemente el que más encaja contigo. Y el último error, que creo que es mucho más común de lo que parece, es comprar relojes que realmente no encajan con tu vida. Porque hay relojes que nos encantan visualmente, pero luego miras tu día a día y piensas, ¿cuándo voy a usar esto realmente? Y creo que mucha gente termina comprando más la idea del reloj que cómo encaja realmente en su vida. Por ejemplo, si vistes casual prácticamente todos los días, quizá un reloj ultra formal no tiene tanto sentido. O si ya tienes varias piezas muy parecidas, quizá no necesitas otra que haga estéticamente lo mismo. Y sinceramente, creo que una buena colección no es acumular relojes, es tener piezas que realmente disfrutas llevar, porque si tienes miedo de usar un reloj o nunca encuentras el momento para ponértelo, quizás simplemente no era el reloj correcto para ti. Y al final, creo que los relojes están para disfrutarlos, no para vivir guardados. Y sinceramente, creo que muchos de estos errores solo los entiendes después de perder dinero. Comprar relojes de los que terminas cansándote o darte cuenta de que compraste algo por impulso y no porque realmente conectara contigo. Porque al final, la relojería no debería tratar solo de precios, inversión o aparentar. Creo que también debería hablar de identidad, de emociones, de gustos personales y de disfrutar realmente lo que llevas en la muñeca. Así que, si te gusta este tipo de contenido más reflexivo y más real sobre relojería y coleccionismo, esto es exactamente el tipo de vídeos que quiero traer a este canal.